Muy buenas tardes, estimados alumnos. Estamos trabajando, vamos a trabajar con el módulo número 3 en esta oportunidad, en donde vamos a trabajar un punto muy importante. En realidad es un punto central en nuestra materia, vamos a presentarlo así. Es decir, que tenemos dos puntos centrales que componen nuestra materia. Uno es el de los indicadores o ratios, que va a requerir por parte de ustedes y de lo que se le vaya presentando en el campus, en la asignatura, los distintos cálculos numéricos que ustedes van a tener que hacer provistos con una calculadora. Y el otro punto principal de la materia es cuando veamos oportunamente la última parte de la materia, lo que se denomina el balance scorecard o el cuadro de mando integral o tablero de gestión. Con lo cual entonces, por esta forma de estar trabajando con ustedes, hoy vamos a ver la parte de teoría. No vamos a hacer cálculos hoy, no encontré la forma de que en este video yo le llevara o le acercara alguna forma de hacer cálculos, pero quédense tranquilos que durante la cursada, cuando se llegue a este módulo, ustedes van a tener la suficiente cantidad de ejercicios para ir practicando y el constante asesoramiento. Yo voy a estar muy encima de ustedes frente a cualquier dificultad. Así que bueno, comenzamos. Lógicamente que los datos de la empresa es lo más importante. Los datos de la empresa es lo más importante que podemos tener. Es decir, que ¿de dónde saca la empresa información? Bueno, lógicamente, como la empresa está en un determinado medio, tiene datos de su macroentorno, pero también genera sus propios datos. ¿Cómo genera sus propios datos? Ahora vamos a ver que la única forma de generar sus propios datos es a través de su balance general o su información del balance mensual. Pero el resto de la información es información que está dando vuelta alrededor de la empresa, tal como datos de marcha de la economía, datos coyunturales, informaciones sectoriales, porque la empresa no puede estar en una isla o la empresa no puede estar aislada, y necesita fundamentalmente saber en el medio que se está moviendo qué es todo lo que la puede llegar a impactar para poder actuar en su justa medida. Con lo cual entonces, datos formales que brinda el balance, y datos formales son datos legales. Lógicamente que como datos legales vamos a tener el año de fundación, qué tipo de sociedad es, si tiene relaciones societarias con otra empresa. Y luego podemos conseguir en la memoria, fundamentalmente, en la memoria que se debe adjuntar a los balances, ahí encontramos un poco datos más interesantes, propios de ese mes o propios, digamos, de la gestión, donde el presidente del directorio, que es uno de los firmantes del balance, hace en la memoria una síntesis de lo acontecido, y eso ayuda también mucho a analizar el balance. Con lo cual viene el análisis del estado contable, así se denomina, o hay que hacer algo con esa información.
En realidad tenemos que tomar el balance y trabajarlo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, lógicamente nos vamos a encontrar con un activo donde tenemos que saber leerlo, las cuentas, que van a estar separadas por rubros, fundamentalmente, disponibilidades, disponibilidad de inversiones, si las hubiera, disponibilidades, inversiones, créditos, bienes de cambio, bienes de uso y posiblemente podría haber bienes intangibles. Rápidamente comento que dentro de disponibilidad vamos a tener toda la parte de caja y banco, inversiones si se han realizado, generalmente pueden ser inversiones en otras empresas, inversiones permanentes o transitorias. En el rubro crédito fundamentalmente deudores por ventas o cuentas por cobrar, eso es fundamental. Bienes de cambio, las valuaciones que tenemos en nuestros stock, fundamentalmente, ¿qué tenemos? Materia prima y productos terminados, los dos grandes stocks que tiene la empresa. Y en bienes de uso, todas las inversiones que ha hecho la empresa a través de sus años de vida. Y como bienes intangibles, generalmente podríamos encontrar, por ejemplo, una cuenta muy importante que sería investigación y desarrollo. Algún desarrollo, alguna inversión que se esté haciendo en algún cambio tecnológico dentro de la empresa, puede estar como un bien intangible que luego será amortizado. Ahí tenemos el activo, perfecto. Luego tenemos el pasivo. El pasivo son todas las deudas de la empresa, otros 4 rubros: deudas comerciales, deudas bancarias, deudas sociales y deudas fiscales. Es decir que el pasivo nos va a dar, para que podamos en su momento analizar, la porción de que se le está debiendo a terceros por deudas comerciales o a los bancos por los préstamos otorgados o solicitados oportunamente. La parte de deudas sociales son los sueldos y jornales a pagar, que eso es casi siempre el mes que se debe, porque como la información es al 31, recordemos eso, generalmente los sueldos se pagan del 3 al 5 más o menos, o el tercer día hábil posterior del mes que se presentó la información. Con lo cual es lógico que siempre tengamos en pasivo, en deudas sociales, sueldos y jornales a pagar. Son muy pocas las empresas que no van a tener saldo en esta parte del balance o del pasivo, que significaría que estarían pagando los sueldos el último día del mes, el 31. Luego vamos a tener deudas fiscales. ¿Qué tenemos acá? Y fundamentalmente en deudas fiscales nos vamos a encontrar con IVA a pagar, impuesto nacional e impuesto a los ingresos brutos a pagar, un impuesto provincial. Recordemos que en el caso de estos dos impuestos se necesita tener la información al cierre de las ventas, y por eso, y como se pagan alrededor de un calendario tipo antes de mitad del mes siguiente, está el tiempo suficiente para preparar su pago, pero queda expuesto en el pasivo el cálculo que hagamos al cierre del mes. Y ahí estamos entonces: proveedores, banco, deudas sociales, fiscales. En deudas fiscales también la empresa podría tener alguna deuda a largo plazo, tipo algún convenio que haya hecho de pago con la FIP. Con lo cual como tenemos igual que en el activo, una parte de activo corriente y una parte de pasivo corriente. Temas fundamentales vistos lógicamente en su momento
allá cerca del primer año en una materia llamada contabilidad. Muy bien, una vez que nosotros tenemos entonces el balance, una de las cosas que tenemos que hacer en control de gestión es lo que se denomina el análisis horizontal. Bueno, como la información que se presenta al balance es un esquema estandarizado que ya viene dado por el Consejo Profesional de Ciencia Económica, ya es como que con toda nuestra información sacada del sistema, nuestro balance, lo tenemos que pasar a este esquema o a este formato que yo le llamo estandarizado. Con lo cual vamos a tener siempre el último año comparado con el anterior. Esa es la forma en que se presentan a dos columnas, se suele decir, la información oficial, como hacemos las planillas o este informe que vamos a trabajar, que no estamos tratando de imaginarlo mentalmente. Nosotros tenemos caja, banco, etcétera, todas las cuentas y dos columnas, el año actual y el anterior. Con lo cual el análisis horizontal no es otra cosa que tratar de ver qué pasó, creció, disminuyó las cuentas, y a eso le denominamos variación o tendencia. Fíjese en este simple ejercicio donde en el 2012 tenemos un saldo de caja de 150, pero resulta ser que el saldo de caja del año anterior, 2011, era de 100, con lo cual hay una diferencia de 50. Variación 50, tendencia 50. Otra conclusión acá no podemos decir, solo podemos decir que en esta cuenta particular y así en cada una de las siguientes se produjo tal variación y exponemos el importe. Es todo lo que hay que hacer en el análisis horizontal. En realidad no proporciona una mayor información. Sobre todo porque después tenemos en la presentación del balance mensual o anual otros cuadros que nos van a hablar de el flujo de fondos, por ejemplo. Así que con esto, ¿es un análisis que hay que hacer? Sí, lo tenemos que hacer. Luego tenemos lo que se denomina, o debemos realizar, lo que se denomina el análisis vertical. El análisis vertical, nosotros vamos a tener en esta presentación estandarizada del balance, vamos a tener lo que corresponda al activo corriente y al activo no corriente. Fundamentalmente, recordemos que en el activo no corriente, ¿qué tenemos? Bienes de uso que son valores que superan los próximos 12 meses de realización. Esa es la clave para separar entre lo corriente y lo no corriente. Con lo cual, entonces, en el análisis vertical nosotros vamos a tener, por ejemplo, montos en disponibilidades, montos en créditos, en inversiones, créditos, bienes de cambio. No vamos a tener bienes de uso que está fuera de lo que estoy planteando, el activo corriente. Con lo cual, lo que se hace en este análisis vertical es la sumatoria de este total de activo corriente. Ahora yo quiero saber cuánto participa porcentualmente cada una de las cuentas. Si el total del activo, como está en este ejercicio, fuera de 400 pesos
y la caja es de 100, yo tengo que ver cuál es su participación y lo saco por una cuenta de porcentaje. 100 dividido 400, que es el 100%, y lo expreso en forma porcentual. 100 de 400 es un 25%, lo que quiere decir que del total de este activo, puse como ejemplo un activo no corriente, caja representa el 25%, así que las otras cuentas, inversiones si hubiera de corto plazo, créditos y bienes de cambio, le correspondería el resto, el 75% restante. Casi siempre este análisis vertical lo que terminamos viendo es que lo más pesado o la mayor participación se va a dar entre dos cuentas, entre deudores por ventas del rubro créditos y en materia prima o productos terminados del rubro bienes de cambio. ¿Por qué? Y es como que ahí en esa parte del activo es donde tenemos nosotros nuestra mayor inmovilización. En caja prácticamente, ya me animo a decirle que por experiencia caja es siempre cero y que el dinero ¿dónde va a estar? En banco, por supuesto. Y con nuestra inflación, saldos que no son significativos. Con lo cual, si la empresa tiene un buen ritmo de ventas, lo vamos a tener por cobrar. Y si tiene una buena producción y un buen movimiento de stock, igual nos puede dar en un balance anual o mensual un saldo elevado en sus inventarios. Ahora vamos a ver algunos indicadores propios que tenemos que trabajar. Vamos a ver los indicadores que más se solicitan para que el alumno los comprenda y los sepa calcular. El primer análisis es el análisis que se le llamamos índice o ratio de liquidez. Lo que se quiere saber es cuál es la liquidez que tiene la empresa, pero tengo que llevarlos a pensar a ustedes, en eso me quedé pensando, ¿por qué se llama liquidez? Fíjense en lo siguiente. ¿Cuáles son nuestros montos o importes y de dónde lo vamos a sacar? Nosotros vamos a dividir el monto que nos dé el activo corriente y lo vamos a dividir por el monto del pasivo corriente. Bueno, pensemos, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué queremos lograr? Nosotros lo que estamos viendo acá es que tengo tanto dinero del activo corriente para afrontar lo que debo de mi pasivo corriente. Esto me va a dar este cociente. Con lo cual este cociente, que se va a llamar liquidez, índice de liquidez, lo que me está diciendo es cuántos pesos tengo yo en el activo para pagar mi pasivo. Con lo cual el resultado de estos indicadores, cuando sea distinto se los voy a mencionar, lo que me está diciendo es cuántos pesos tengo en el activo por cada peso que yo debo. Vuelvo a insistir entonces con lo que estaba planteando. El resultado de esta operación va a ser 0 en el caso de que mis montos sean iguales, va a ser 1, va a ser nulo, perdón, no es nulo. Si es 1, es porque tengo un peso del activo por cada peso del pasivo. Pero podría llegar a ser que yo tuviera un pasivo mayor al activo.
con lo cual me va a dar un número menor a 1, 0, ustedes me podrían preguntar, y lo hacen durante la cursada, el alumno lo hace y está bien que lo haga. ¿Cómo puede ser que tengamos un ratio de 0,50? Bueno, es que tenemos en montos totales del activo la mitad de lo que nosotros debemos en el pasivo. ¿Se entiende? En cambio, si nosotros tuviéramos un índice, un indicador de 1,30 pesos, significa que tenemos 1,30 pesos por cada peso que debemos del pasivo. Estaríamos bien. En definitiva, ¿qué es lo que se pretende de este indicador? Que dé 1 o mayor de 1. Cuando da menos de 1, 0,20, 0,30, 0,50, tampoco ese indicador solo me dice nada, que estoy con un problema de liquidez, no. Recién cuando se tiene toda la batería de los índices que se van a usar, recién ahí en forma conjunta uno puede llegar a sacar alguna conclusión. ¿Está bien? Con respecto a la prueba ácida, yo les voy a decir de que omitan esto que está expuesto, porque con la prueba ácida hay grandes discusiones. Hay grandes discusiones cómo se calcula. Yo les voy a explicar lo que debería ser la prueba ácida. La prueba ácida es que solamente debe entrar en el cálculo caja. Caja dividido el pasivo corriente, no el resto de las cuentas. Con lo cual, estamos viendo que no es lo que está expuesto. Así que la prueba ácida, cuando cursemos, yo les voy a indicar cómo se calcula y va a ser solamente caja con respecto al pasivo corriente. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con la prueba ácida es saber qué efectivo se tiene y cuánto representa con respecto al pasivo corriente. Nada más que eso. Lógicamente, ustedes imaginan, caja con respecto a todo el pasivo va a dar 0, algo, es indudable, pero no hay problema. Y generalmente, el otro problema que nos vamos a encontrar es que hay empresas que no tienen dinero en caja, tienen 0, con lo cual la prueba ácida no se puede calcular. Ahora sí tenemos otro ratio o indicador, que es el único que se calcula por una recta. Es decir, que acá no hay ningún cociente. El capital de trabajo se calcula de la siguiente manera. El activo corriente menos el pasivo corriente, con lo cual lo que me va a dar en este caso es un monto, una cifra. Ese monto de esa cifra, lo interesante que se espera es que sea positivo. ¿Y por qué? Y porque lo que se pretende es siempre tener más activo que pasivo, tener más cosas, aunque sean por cobrar, con respecto a lo que debo. Eso es todo. No me está diciendo el capital de trabajo otra cosa, no me está diciendo lo que necesito para moverme a lo largo de nada. Luego, dejamos de tomar información como veníamos tomando de la parte patrimonial y vamos a trabajar con el cuadro de resultados. Al trabajar con el cuadro de resultados, nuestro primer indicador ratio es margen de beneficio
o también llamado margen de ganancia, margen de resultado, tiene varias denominaciones. Lo importante es qué es lo que queremos mirar. Nosotros lo que queremos mirar es cuánto es el cociente del resultado, el último resultado. En el cuadro de resultados tenemos dos resultados, la utilidad bruta y la utilidad neta. Sería la utilidad neta dividida las ventas por 100, para que me quede expresado en porcentaje. Cuando yo veo cuánto es mi utilidad neta dividido las ventas por 100, me va a decir algún indicador, algún número, 10%, 30, 40, 50%, lo que fuera. Eso lo que me está diciendo entonces es cuál es mi ganancia con respecto a las ventas. Bueno, luego tenemos otro indicador que es el resultado financiero, en donde acá utilizo las ganancias del cuadro de resultado, pero las quiero comparar o medir con respecto al patrimonio neto. Con lo cual, lógicamente, la rentabilidad financiera o mis ganancias respecto del patrimonio neto va a ser inferior al resultado anterior que estuvimos trabajando. Eso es una forma de ustedes decirle, no se asusten cuando vean que la rentabilidad financiera es menor que la anterior. Está bien que así sea o que así ocurra. Con lo cual, entonces, lo que terminamos de ver fue la batería que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestros trabajos prácticos en el trabajo del módulo 3. Voy a estar constantemente asistiéndolos, sobre todo porque al llegar a estas instancias de un tercer año, muchos de ustedes lamentablemente se van olvidando de algunos conceptos básicos contables, tales como armar la parte corriente de la no corriente, etc. Pero yo les doy mucho material, tengo otros videos, subo otros videos igual explicativos al campus, así que van a tener, a no preocuparse, un continuo apoyo. Continuamos viéndonos en el resto de los módulos. Gracias por acompañarme.